Hola, buenas noches. Una vez más en el programa Tu Salud en Casa. Lo prometido es deuda. Tenemos acá a Belén nuevamente para completar las dudas que han salido de nuestro programa anterior con respecto al cuidado de la salud bucal. Y pues ahora nos han puesto un poco más complejas las preguntas, ¿no? Tratando de identificar. Ya nos ha quedado muy claro, Belén, de cómo hay que prevenir el tema de estas enfermedades de la boca, cuáles son la forma de cepillarnos adecuadamente. Nos explicaste muy bien el tema de los cepillos y eso. Pero hoy queremos con Eli, sobre todo en el tema del embarazo, cuáles son las precauciones, ¿no, Eli? ¿Qué opinas con respecto al tema de la salud bucal en el embarazo? Es ¿Cuáles son tus importante, dudas, digamos sí, así, no, desde... lo que me gusta de todos los videos es que podemos ampliarnos y también llenar todos esos espacios con las diferentes especialidades. Aprendemos todos. Aprendemos todos en realidad, porque desde el área de ginecología, cuando nosotros vigilamos a una paciente embarazada, estamos conscientes de que existe todo este cambio hormonal en su cuerpo. Y también se nota, ¿no? Son pacientes que, por ejemplo, en el primer trimestre empiezan a tener más sensibilidad al sabor, tienen pues alteraciones en su lengua, en su saliva, en sus encías, y son pacientes a veces muy asustadas o porque tienen alguna patología de base o lo relacionan. Y yo quisiera que usted de forma general nos explique, una mujer embarazada en su rutina, que nos explicó en el video anterior, ¿debe agregar algo más? ¿Debe utilizar algún otro tipo de cepillo o alguna, no sé, algún tipo o calidad de estas pastas dentales como para que el aseo no sea tan traumático en esta etapa? Bueno, en una mujer embarazada lo que sí sería esencial, como decía, el cepillo cerdas suaves, ya ni siquiera el cerdas mías, porque en el embarazo, como hay un aumento de estrógenos y este aumento hormonal, sí hay mayor riesgo de gingivitis, incluso de el llamado granuloma piógeno, pero la higiene se mantiene igual. Entonces, con el cepillo, cerdas suaves, que es más amigable con las encías, un correcto cepillado, podemos prevenir esto, porque la enfermedad más prevalente en el embarazo es la gingivitis, pero la gingivitis necesita de un factor causal que es la placa bacteriana, y esta se elimina con el cepillado. Entonces también cuando la placa bacteriana pasa algunos días en boca y con los minerales, estos se forman los cálculos dentales, que por lo general se acumulan con mayor prevalencia en esta zona de aquí, de los dientes anteroinferiores. Entonces, los cálculos dentales ya no los retira el cepillo. Entonces, es ahí la importancia de asistir al odontólogo para poder realizar estas limpiezas y evitar que se cause esta gingivitis o inflamación de las encías. Si nosotros no tenemos un correcto cepillado que elimina la placa bacteriana y una limpieza ya profesional en consultorio para eliminar los cálculos, esta gingivitis progresa y lo que pasa es que a nivel la encía puede bajar, puede inflamarse, puede agrandarse, pero cuando ya hay una pérdida de hueso, ya estamos hablando de una periodontitis. Y una periodontitis a largo plazo termina en pérdida dental. Entonces, lo más importante es hacer esto a tiempo, ¿sí? No dejar que esto se acumule, que esto se agrave, porque necesitamos cuidar nuestros dientes. O sea, nadie quiere perder un diente y lo podemos prevenir con un correcto cepillado. Y es esto importante que quede claro de que la mujer embarazada sí puede realizarse una limpieza dental. Las pacientes a veces tienen temor de ir al odontólogo porque tienen miedo de que tal vez una calce, una limpieza o incluso tal vez ya un tratamiento de conducto como lo conocemos nosotros pueda de alguna forma dañar su embarazo, o los medicamentos o las calces del tipo de material que ustedes utilicen pueda ser teratogénico en el embarazo. ¿Hay algún riesgo de realizar algún procedimiento? No, más bien, como les digo, es importante cuidar de manera temprana, porque si nosotros tenemos una caries y necesitamos hacer una restauración en el embarazo, no hay ningún problema. Pero si es que esta caries avanza y luego se hace una infección, ya es más complicado. Sí, porque, por ejemplo, el uso de anestesia, no hay un riesgo como tal, pero es mejor evitarlo. Incluso también el tema de las radiografías, es mejor evitarlo. Entonces, mientras más pronto, más sencillo es el procedimiento, incluso más económico a la final. Entonces, siempre prevenirlo y si no, una atención temprana. Y justo yo te quiero preguntar desde tu perspectiva como ginecóloga, ¿no? Siempre hemos conversado que la prevención es lo más importante del mundo, ¿no? Y estas consejerías preconcepcionales que decimos, o sea, son estas conversaciones que las parejas tienen con los ginecólogos, ¿no? Para poder embarazarse. Dentro de su valoración, sería importante la valoración odontológica previa a un embarazo. ¿Qué opinas con respecto a ello?
Sería lo ideal, en realidad sería lo ideal. Es muy importante la relación. Hay varios estudios clínicos y la evidencia es sólida en este sentido, de que las infecciones periodontales pueden influir y desencadenar un término precoz en el embarazo, o que exista una infección intraamniótica y a consecuencia una ruptura de membranas, o sea que la bolsa de fuentes se rompa antes de tiempo. Entonces, son hábitos. Es hábito el cuidado de la salud dental que uno debe tenerlo no durante el embarazo, sino antes de. En realidad el hábito debería ser 2 o 3 veces al año, la doctora me puede corregir, pero si nosotros queremos que nuestro cuerpo, nuestro estado de salud esté óptimo para un embarazo, la idea sería acudir al ginecólogo, si se detecta alguna patología, pues al internista, al endocrinólogo, al odontólogo como parte de mi cuidado. Sí, que todas las estructuras de mi cuerpo estén en óptimo estado para buscar el embarazo. Por ejemplo, hay muchas pacientes que no planifican o el embarazo, bueno, no estuvo dentro de nuestros planes y están realizándose procedimientos de ortodoncia que son molestos, que requieren de mucho cuidado y apareció en medio de esto un embarazo, a veces tienen placas o estaba planificado alguna cirugía y pues es un dilema y es una complicación no solamente en la parte económica, porque el periodo tal vez de embarazo pueda dilatar más el tratamiento odontológico, pero también es toda esta sensibilidad dental que cambia y se acentúa con el embarazo y también los problemas que ustedes deben tener en su área. Entonces, mi doc, voy a aprovechar la pregunta de Paula y voy a preguntarle algo también. ¿Qué pasa si una mujer embarazada está en un tratamiento de ortodoncia o más bien, una mujer está en un tratamiento de ortodoncia y viene el embarazo? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Tal vez hay pacientes que optan por retirarse todo el tratamiento o qué es lo que deberían hacer en relación a cuidados y qué es lo que tal vez les vaya a aconsejar su odontólogo. Ya, en cuanto a la ortodoncia, lo que yo recomendaría es, nosotros al tener un aparato fijo en boca, la higiene se complica. Entonces podemos intentar primero como que mejorar el cepillado y si nosotros vemos que hay un control de placa, que las encías están sanas, se podría mantener. Pero si realmente no se puede controlar y hay una gingivitis o incluso una periodontitis, yo sí recomendaría retirarlo. Porque como usted dice, o sea, las enfermedades periodontales pueden traer problemas más graves que, bueno, tener los dientes torcidos. Pero si es que tenemos una ortodoncia y se puede manejar una buena higiene, incluso con limpiezas en consultorio, no habría problema de mantenerlo y seguir el tratamiento hasta estos términos. O sea, el mensaje que nos va quedando, vamos secando estas conclusiones, ¿no? Es muy interesante, como decías, Eli, todos aprendemos algo nuevo. Y claro, siempre que está una mujer embarazada, a veces parece que tenemos que meterle en una burbuja y no tiene que someterse a absolutamente nada. Pero imagínate esto, o sea, una mujer embarazada con una mala salud bucal potencialmente puede ponerse en riesgo su embarazo, ¿no? Entonces, el acudir a hacerse profilaxis, atenciones adecuadas y lo que siempre hemos conversado, ¿no? El equipo multidisciplinario, el odontólogo habla con el ginecólogo con el odontólogo y obviamente se va trabajando en equipo para ver lo mejor para esa paciente, ¿no? No sé si algo más con respecto al embarazo que nos quede ahí bastante claro con respecto a... Lo que usted menciona en el primer video en relación a que una paciente que tiene una mala salud oral y en estos 1000 días, ¿no?, de oro, que todo esto puede no solamente repercutir el embarazo, sino en realidad la predisposición de este niño a que también vaya a tener de alguna forma una mala calidad dental. Entonces, o sea, reiterar el cuidado, una buena higiene oral, el prevenir todo este tipo de problemas, sobre todo en pacientes embarazadas o que buscan estarlo, y pues acudir a su odontólogo de confianza para que haga lo que tenga que hacer, limpiezas, profilaxis, tratamientos adecuados y a tiempo. Nos metemos en otro grupo de pacientes, son los adultos mayores. La primera pregunta es, ¿todos estamos destinados a quedarnos sin dientes en algún momento? O sea, ¿es obligatorio que pase eso? Y si es que no es así, o sea, ya hemos hablado mucho de la prevención, pero en algunos casos se pierde la dentición, se necesita utilizar este tipo de prótesis para poder alimentarse adecuadamente. Nosotros a veces en la práctica diaria como médicos intensivistas vemos muchos adultos mayores y hay muchos familiares que, no sé si por temas económicos, miedo, desconocimiento, prefieren que no utilicen prótesis, estén solamente con el tema de encías y eso. ¿Qué opinas con respecto a esto, María Bre? Bueno, que estamos ya predestinados a perder los dientes es totalmente falso.
si es que nosotros tenemos una buena higiene y los cuidamos, los mantenemos, no tenemos por qué recurrir a las extracciones. Los dientes se pierden o por una caries en un diente que ya no es rehabilitable o por una enfermedad periodontal. Y ambas se pueden prevenir, como les digo. Pero en el caso de que, bueno, ya hay esta pérdida, incluso antes la odontología era un poco más agresiva, ahora estamos hablando de la era de la odontología mínimamente invasiva, entonces nos enfocamos mucho en la prevención, pero antes no era así. Entonces, evidentemente hay pacientes que no tienen dientes y las prótesis dentales son un recurso que nosotros podemos tener, porque no solo afecta a nivel oral, sino que ya puede haber problemas gastrointestinales, no hay una correcta masticación, no se forma correctamente el bolo alimenticio, hay problemas de reflujo. Entonces es muy importante que podamos sustituir eso que ya se perdió, porque hay alternativas. Incluso a través de las prótesis vamos a mejorar la calidad de vida del paciente y sí son un poco molestosas hasta adaptarse, es como un cuerpo extraño que nosotros tenemos, pero una vez adaptados son muy buenas. Sí, simplemente tener sus controles, saber higienizarlo bien y no hay ningún problema. Ujú. Muy bien. Hablando de esta odontología mínimamente invasiva, ¿esto de los implantes entraría ahí solamente un diente, algún tipo de prótesis focalizada o siempre que yo ya pierdo algunos dientes tengo que ir a una prótesis completa? No, la odontología mínimamente invasiva va desde buenos hábitos a aplicaciones de flúor, sellantes, tratar de salvar el diente lo más que se pueda. Un implante ya se da cuando el diente realmente no se lo puede salvar y se lo puede sustituir, es decir, el implante va en el hueso y se coloca como un diente artificial. Y en el caso de las prótesis, por ejemplo, que perdemos todos los dientes, se puede hacer estas prótesis implantos soportadas, es decir, que los implantes van en el hueso y colocamos las prótesis que son mucho mejor aún porque ya no son removibles, sino ya están permanentemente en boca, entonces son muy buenas. Sin embargo, no son para todos los pacientes, es decir, tenemos que hacer un diagnóstico adecuado porque mucho también el tema de los implantes, de la misma manera que se perdió el diente, se puede perder el implante, porque si no cambiamos los pilares fundamentales, que es la higiene y la alimentación, vamos a seguir lo mismo. Y vemos también con cierta frecuencia que capaz me voy a expresar mal, no es mi línea, ¿no? Pero a veces los pacientes se colocan ya una prótesis y no van al odontólogo, ya como tengo mi prótesis, sigo años de años y resulta que a veces el paciente come, se le cae la prótesis y es como que la encía se va haciendo más fina o la prótesis va cediendo. ¿Por qué va pasando esto? Lo que pasa es que se reduce el hueso. A veces ya porque la prótesis ya pasó el tiempo útil de la prótesis, por así decirlo, o porque el paciente lo usa de manera adecuada. Hay muchos pacientes, por ejemplo, que duermen con las prótesis, no se recomienda dormir con las prótesis para que el tejido pueda descansar también. Pacientes que no las higienizan bien, podemos encontrar candidiasis, muchas infecciones en boca. Las prótesis, por lo general, más o menos con unos 5 años, máximo 7, es como que su periodo útil y luego se debe como que realizar otra porque sí se va perdiendo hueso. Sí, hay pacientes que lo pierden de manera más acelerada, hay otros que no, pero siempre hay que tener un control, porque si es que el paciente, yo digo, se desaparece varios años, es muy difícil que uno pueda tener un control. En cambio, si tiene sus citas frecuentes, uno puede ver y detectar las enfermedades a tiempo. Entonces, mientras más pronto uno detecte algo, es más fácil de resolverlo. A todos nuestros seguidores, entonces no es que la prótesis se coloca una sola vez y de ahí nunca más le vuelvo a visitar al odontólogo, tiene un tiempo de vida y hay que ir siempre aprendiendo a cómo manejarla. Con respecto a esto también, muchos pacientes adultos también tienen diabetes, esta enfermedad que es el tema del azúcar, ¿no? Y obviamente es una enfermedad sistémica que afecta a todos los órganos y pueden ver los videos que tenemos con respecto a diabetes. Pero también la diabetes, sobre todo mientras más mal está controlada esta enfermedad, se ha visto mucho asociado a esta enfermedad periodontal, ¿no? ¿Qué es esto, la enfermedad periodontal? ¿Cómo se puede manejar? ¿Cómo se puede prevenir? ¿Hay tratamiento? ¿No? Porque nosotros como clínicos a veces son focos de infección y de entrada para infecciones sistémicas, problemas en el corazón, o sea, cosas mucho más complejas, pero que algo tan sencillo que parecería que podemos prevenir con algo que tenemos aquí en nuestro escritorio que se llama cepillo de dientes, no se logra. ¿Qué pasa en este grupo de personas, María Belén? En cuanto a las enfermedades periodontales, tenemos la más prevalente, que es la gingivitis, que es la inflamación de las encías,
Y luego cuando hay una pérdida ya de hueso, pérdida de inserción del diente y por eso a la final es que se pierde el diente, la periodontitis. En cuanto a la periodontitis como tal, el factor principal que lo causa es la placa bacteriana o los cálculos, pero también hay enfermedades sistémicas que empeoran esta enfermedad, entre ellas la diabetes, también si hay tabaquismo, entre otras, entonces complica el cuadro de la enfermedad periodontal. Entonces ahí ya sería un trabajo conjunto, es decir, como que las recomendaciones por parte del médico y como en todo caso es una buena higiene, o sea, tanto en casa como en consultorio. Porque si nosotros tenemos una buena higiene, no tenemos un acúmulo alto de placa bacteriana, si no tenemos cálculos, entonces es más fácil controlar esta enfermedad. Pero si el paciente se descuida, a más de que ya hay el factor de la placa bacteriana, con la diabetes se puede empeorar. Y estos pacientes con esta enfermedad periodontal capaz necesitan seguimientos más frecuentes, más regulares. ¿Cada cuánto recomendaría? Yo sé que cada paciente no es diferente. Sería cada 4 meses. A cada 4 meses. Ideal en un paciente sano, por así decirlo, son cada 6 meses, en este caso cada 4 meses. Y obviamente controlar el azúcar, dejar de fumar y toda esta parte. Al final el azúcar es el enemigo silencioso para todas las enfermedades, desde la caries dental, la diabetes, la obesidad. Entonces, si nosotros disminuimos el consumo de azúcar, ya estamos haciendo bastante por estas enfermedades de evitarlas. Y yo quería aprovechar que estamos no tan lejanos en el grupo de adultos mayores, pero en relación a las mujeres. Hay mujeres que a partir de los 45 años ya empiezan a perder estrógenos y progesterona por este cambio del climaterio y la menopausia como tal. Entonces, en este sentido, nosotros desde mi área empezamos pues a hacer ya otro tipo de controles en las pacientes que ya han suspendido su ciclo menstrual como tal, ya hay esta ausencia de menstruación que ya se denomina menopausia, en la cual nosotros a partir del año hacemos ya un estudio de densidad de mineralización ósea, que es la densitometría. Y hay pacientes que ya son diagnosticadas de osteopenia u osteoporosis. Y nosotros, bueno, nos vemos ya en obligación de dar otro tipo de tratamientos como ácidos alendronatos. ¿Cuál sería esa repercusión en la parte dental? En una paciente en esta etapa, en la etapa de menopausia, con una densidad mineral ósea más baja, ¿es verdad que en esta etapa se pierden más dientes o los cuidados van a ser los mismos? O tal vez ustedes del área de odontología pues recomienda algún tipo de seguimientos o vitaminas. Bueno, los cuidados serían los mismos, lo que sí tener un poco de precaución en el caso de una paciente con el uso de bifosfonatos para ciertos tratamientos, si no hay como que las medidas adecuadas, podríamos tener una osteonecrosis en el caso si se hace alguna exodoncia, alguna intervención ya por la parte en el hueso como tal. Entonces siempre cuando nosotros tenemos una consulta es muy importante la anamnesis, preguntarse el uso de medicamentos para evitar este tipo de consecuencias. Pero en cuanto a las medidas en casa, yo creería que son las mismas. Sí, lo único de pronto, aumentar la frecuencia de las visitas a odontología, porque en una consulta como tal, cada paciente es un mundo, entonces cada uno tiene como sus dudas, sus preguntas específicas. Entonces es en consulta donde se puede resolver de manera personalizada a cada paciente. Y ahí nos llega una pregunta para irnos metiendo en el mundo de los niños. El consumir calcio, o sea, dice, si como consumo calcio, ¿tiene que ver con el desarrollo de los dientes o no hay ninguna relación con ello? No hay ninguna relación. Más bien, el tema, por ejemplo, de la mineralización se da en los dientes de leche en la vida intrauterina y a los dientes permanentes en los primeros años de vida. Entonces, más bien, no específicamente del calcio, pero sí cuando hay, por ejemplo, un parto prematuro, cuando hay una infección en el embarazo, cuando hay alguna alteración, sí se ve un problema en esta mineralización y se ven dientes como más débiles, como un esmalte más frágil, que es más propenso a caries o que se ven opacos, que se ven con manchas, que se ven como si se desgastaran, como si fueran como tiza. Entonces, tener las precauciones, o sea, hay enfermedades que de pronto no se pueden prevenir, pero tratar de tomar todas las medidas posibles, como decía la doctora, lo ideal sería una planificación y tener como que en todas las áreas, incluso antes de un embarazo, si el paciente en la parte odontológica está saneada, sería ideal, porque así nosotros no tuviéramos caries, no tuviéramos enfermedad periodontal, entonces sería menos el riesgo de cualquier cosa que pueda pasar en el embarazo. Perfecto. María Belén, muchos padres primerizos y futuros padres y madres primerizas nos están viendo. Y obviamente, cuando uno tiene un hijo, lo que menos quiere es que le duela, que pase algo. Entonces, cuando sale un diente, a veces yo te voy a decir lo que te voy a decir es por experiencia como papá, más allá por les da fiebre, lloran, les da diarrea.
¿cómo? A ver, primero, ¿a qué edad empiezan a salir los dientes, no? Y segundo, ¿qué podemos hacer en casa? O sea, en casa para aliviarles a los niños, no asustarnos, sí, a veces el niño llora, 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 llora y uno busca qué pasa y resulta que es un diente, ¿no? ¿A qué edad sale? ¿Cómo podemos ayudarles a aliviar estos problemas? Ya, más o menos a los 5 y medio, 6 meses empieza la erupción del primer diente y hay niños que tienen diversas molestias, hay niños que ni siquiera los papás se dan cuenta. Sí, es muy relativo entre niño y niño, pero yo aconsejo que las soluciones para esto sean lo más natural posible. Entonces, por ejemplo, lo que yo aconsejo mucho es zanahoria, apio, manzana en la refrigeradora y eso frío. Eso uno alivia, el frío alivia como ese malestar de la erupción y además al ser alimentos fibrosos hace que la encía como que se libere un poco más y el diente salga más fácilmente. Sí, el tema de lo que es diarrea o fiebre por lo general se da porque como tienen esa comezón en las encías se meten muchas cosas a la boca, pero siempre que haya ya un cuadro febril sí sería mejor acudir al médico, sí, para descartar otra enfermedad, porque es más por eso, por una infección secundaria. Pero las muestras son reales. Muchos papás utilizan lo que son Topidem, Topibucal, que tienen benzocaína, y esto se usa siempre que sea medicado, porque el exceso también puede ser perjudicial, puedes tener una enfermedad sistémica, entonces yo prefiero que sea natural a utilizar estas cosas. Es mucho más llevadero y es más fácil controlarlo para no tener este problema. ¿Y los dientes permanentes? ¿A qué edad empiezan a salir? ¿Cómo van haciendo esa transición de leche a permanente? Igualmente, es más o menos entre los 5 y medio y 6 años. Lo que va a suceder es que los dientes anteroinferiores se van a caer y los primeros molares permanentes salen. Entonces, este diente es el más importante, pero muchos papás, como no hubo un diente que se cayó, piensan que todavía es de leche. Es decir, sale el diente sin perder otro. Entonces, tenemos que tener precaución con eso y, como les digo, es importante cuidar los dientes de leche, pero ya los dientes permanentes mucho más. El video anterior nos habías ya comentado de que es muy importante generar el hábito del aseo bucal en el niño, pero que hasta los 7 años potencialmente el niño no tiene la capacidad de lavarse solito la boca y que siempre debe haber un adulto que le ayude. Hemos visto muchas veces estos cepillos eléctricos, ¿no es cierto?, que se mueve solito y parece que lo limpia bien. ¿Qué tan útil en la salud oral de los niños es este cepillo eléctrico? El cepillo eléctrico, los estudios nos dicen que no hay diferencias significativas con el cepillo manual. Si es que un paciente, niño o adulto, realiza el mismo técnica de cepillado, es decir, los movimientos en todos los dientes con el cepillo eléctrico, tiene la misma efectividad. Más bien el problema es que los pacientes piensan que al ser eléctrico es de colocar el cepillo y no hacer nada. Entonces, más bien no hay una correcta higiene. Entonces, yo sí prefiero el cepillo manual incluso porque es más económico, más fácil de encontrar y nos obliga a hacer este movimiento que es lo que realmente nos da el control mecánico para eliminar la placa bacteriana. A veces el cepillo eléctrico se puede utilizar en pacientes con enfermedades como síndrome de Down, parálisis cerebral, pero más que eso, este cepillo puede ser utilizado por otra persona, ¿sí? Pero tomando en cuenta que necesitamos como que el mismo movimiento. Es decir, no solo colocar el cepillo, es una ayuda adicional siempre y cuando hagamos los mismos movimientos. Sí, porque a veces el niño está feliz porque vibra, o sea, por el tema de hacerle más amistoso. Lo que te entiendo es, obviamente, es darle el eléctrico, pero que siga todo el proceso, el movimiento que tú nos explicaste y todo eso. O sea, capaz sería mejor primero enseñar el hábito con un no eléctrico. Una vez que ya domine la técnica, no hay problema el eléctrico. Exactamente. Pero igual hasta más o menos los 7 años se recomienda que sea un adulto el que haga el cepillado. Incluso con el tema del hilo dental, hay artículos que nos recomiendan hasta los 10 años, que ya el niño tuviera la destreza para poder utilizarlo. Varía entre niño y niño, sí, no es una edad exacta, pero y eso también se da en consulta. Entonces, si yo veo que hay una correcta higiene, que no hay mucho acúmulo de placa y que el niño lo está haciendo bien, así tenga 6, se puede permitir que lo haga. Y por el otro lado, si es que a los otros 8 años todavía no hay una correcta higiene, sí prefiero que sea el papá que por lo menos le revise y coayude este cepillado hasta que a la final cree este hábito. ¿Y el niño también usa hilo dental? Siempre que tengamos 2 dientes juntos es fundamental el hilo dental o el cepillo interdental o existe también los irrigadores vocales que puede ayudar a la limpieza interdental.
Porque el cepillo lo que nos hace es remover la placa de las superficies libres, es decir, toda esta zona de acá hay un cepillado, se elimina la placa, pero de entre diente y diente, cuando hay dos dientes juntos, es fundamental una limpieza interdental. Yo quería hacer una pregunta en relación a esta etapa que es tan importante y hay varios artículos, como mencionábamos antes, sobre el azúcar y el daño que provoca en nuestra salud. Para la crianza, que sería lo ideal, lo más sano posible, estamos en un mundo en el que el azúcar está incluida en todos los productos que consumimos. En realidad, a pesar de que tratemos de evitarla, está ahí. Usted en su experiencia y como para nosotros como padres, como para poder preservar una buena salud dental en nuestros hijos, ¿desde qué edad sería lo indicado tratar de extender o evitar el uso ya consciente y administrar azúcar? Porque hay varios niños desde pequeñitos, de 1 o 2 años, que están con el chupete o con el caramelito, o a veces son estos conciliadores, ¿no? Hacen un berrinche y las mamás ya tienen el caramelo, el chupete. ¿Desde qué edad sería lo mejor? O sea, ¿qué tan tarde sería lo mejor incluir el azúcar? Yo recomiendo terminantemente prohibido no azúcar y sal hasta los 2 años. Ya para los 2 años se puede permitir, pero si es que podemos alargarlo lo más, mucho mejor. Pero antes de los 2 años, nada de azúcar. Incluso el niño, como no sabe cómo es este sabor dulce, no va a haber ningún inconveniente. Claro. Si nosotros introducimos, ya despertamos este gusto por el dulce, entonces alargarnos siquiera hasta los 2 años. Incluso no solo por el tema de caries, el azúcar también, un exceso de azúcar es un factor de riesgo para bruxismo. Entonces hay muchos niños que desde muy pequeñitos ya rechinan los dientes, tienen problemas en la articulación, entonces tenemos que regular y hasta los 2 años suspender el azúcar. Y ahora que usted habla de este rechiñar, yo creo que la mayoría de papitos cuando dormimos con nuestros hijos, escuchamos eso. Los niños a veces tienen estos movimientos en el sueño, de este movimiento, este sueño REM, en el que se mueven y todo, y también escuchamos cómo empiezan a crujir los dientes. ¿Esto es normal o cuándo nosotros como papás nos deberíamos preocupar? No, un bruxismo no es normal, es un signo de alerta. El bruxismo como tal no se trata con placas, sino lo que tenemos que hacer es controlar los factores de riesgo en el bruxismo. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? El exceso de azúcar, problemas respiratorios, el exceso de pantallas. Igual, hasta los 2 años no recomiendo el uso de pantallas. Pantallas en los dientes. Sí, en realidad hay esta relación. Exactamente. Wow. El exceso de pantallas me puede producir bruxismo. El uso de pantallas antes de dormir no concilian bien el sueño, no hay un descanso como tal. Entonces hay este bruxismo, también hay factores de estrés, de ansiedad. Entonces controlar estos factores de riesgo para evitar el bruxismo. O sea, las placas no lo es todo. Y a veces uno piensa bruxismo, placa. No. Oh, wow. La placa puede ayudar para proteger el diente, pero no lo resuelve. O sea, tengo que controlar todos estos factores, decir que el niño tenga una correcta respiración, que respire por la nariz, que duerma bien, que no haya exceso de azúcar, exceso de pantallas, porque ahorita estamos en un mundo en que la tecnología está, pero hay. Sí. Entonces, no soy mamá y no sé, porque una cosa es decirlo, no lo haga, y otra es que la única alternativa sea darle el celular, pero mientras podamos evitar y tengamos otras alternativas, sería lo ideal para prevenir este tipo de enfermedades. Y ahora también que menciona, doctora, qué interesante. Alguna vez le escuché a mi pediatra hace muchos años que decía que uno debería hacer la limpieza de la nariz, o sea, con suero fisiológico y sonar en la nariz antes de dormir. Sí. Y en realidad esto también se relaciona con la masticación, con el bruxismo en la noche. O sea, deberíamos fijarnos de que la nariz no esté tapada del La niño para respiración que... siempre tiene que ser nasal. Wow. Sí, incluso si un niño ronca tampoco está bien, tampoco es normal. Eso es un signo de alerta de que hay un problema en la respiración. Entonces, yo cuando ya veo un niño así, siempre hago interconsulta con el otorrino porque es un trabajo en conjunto y a veces se puede resolver también desde la parte odontológica con el tema de los aparatos, porque nosotros al expandir el paladar, entonces el paladar es el piso de las fosas nasales, entonces muchos de mis pacientes que yo expando por el tema de espacio se resuelven los problemas respiratorios. Entonces, por eso también es importante las consultas tempranas y frecuentes. Y el hecho de que se metan los deditos, porque hay varios bebés de que desde que se chupen, se meten o tienen este hábito de estarse tocando al dormir. O el chupón. El chupón también. El chupón no se recomienda porque me deforma el paladar, incluso el dedo también. Hasta los 2 años se puede quitar el hábito, pero mientras ya más grande es el niño, más difícil. Y el paladar se deforma, entonces el dedo que esté constantemente en boca hace que el paladar sea más profundo y eso me reduce el espacio para los dientes. Entonces ahí nosotros lo resolvemos con un aparato de expansión o un aparato para que no haya esta succión digital,
Pero es importante quitar el hábito. Y ahí también hay ya una parte de interconsulta con el tema de fonoaudiología, que son los encargados también de quitar el hábito. Claro, porque el aparato resuelve el tema dental, pero necesito quitar el hábito. Qué interesante, hemos aprendido muchísimo. María Belén, una vez más te queremos agradecer tu tiempo, todos los criterios tan interesantes. Me has enseñado un montón y de seguro a la gente que nos está siguiendo también, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus números de contacto, María Belén? Muchas gracias por la invitación. En Instagram pueden seguir a la página de Odontopedia 7 y mi consulta está en el edificio de Luzán, en el consultorio 302. Cualquier cita al 0998 04 98 42. Suscríbanse en nuestras redes sociales, somos Tu Salud en Casa, compartan esta información y déjennos todas sus preguntas. Buenas noches.